A las 3:47 de la mañana del 6 de mayo de 1943, el teniente comandante Peter Gretton observaba desde el puente del destructor HMS Duncan una escena que se repetía hace semanas en el Atlántico Norte: siluetas oscuras de barcos mercantes en llamas, torpedos surcando la superficie del agua y los gritos ahogados de marineros muriendo en el mar gélido. Era el 47º día consecutivo de ataques. Los U-boats alemanes estaban ganando la batalla del Atlántico. Y todos lo sabían. Por cada submarino alemán hundido, los aliados perdían 7 barcos mercantes. A ese ritmo, Gran Bretaña se vería forzada a rendirse en menos de 6 meses por falta de suministros. Winston Churchill escribiría más tarde: la única cosa que realmente me aterrorizó durante la guerra fue la amenaza de los U-boats. Pero en aquella madrugada, algo estaba a punto de cambiar. Algo que el almirante Karl Dönitz, comandante de la flota de submarinos alemanes, consideraba técnicamente imposible. Dönitz había estudiado cada debilidad del sistema aliado de detección. Sabía que los sonares solo funcionaban cuando los submarinos estaban sumergidos y haciendo ruido. Sabía que en la superficie, por la noche, sus U-boats eran prácticamente invisibles. Y sabía que incluso los radares más avanzados de los aliados no lograban detectar el perfil bajo de un submarino en la superficie del océano. Estaba equivocado. A las 4:12 de la mañana, el operador de radar del HMS Duncan, el suboficial James Baker, vio algo imposible en su pantalla: 8 puntos luminosos nítidos, a 12 kilómetros de distancia, moviéndose en formación de manada. Submarinos en la superficie. Claramente visibles. Baker se congeló por 3 segundos, luego gritó: contacto múltiple. 8 U-boats a 6 millas. El comandante Gretton corrió a la sala de radar y miró la pantalla. Sus ojos se agrandaron. «Esto es imposible», murmuró. «Señor», dijo Baker, «es el nuevo equipo. Funciona exactamente como dijeron». Gretton tomó el teléfono de batalla: «Todas las escoltas, alerta roja. Tenemos objetivos múltiples. Preparen cargas de profundidad e iluminación. Ejecuten en silencio absoluto de radio». Lo que los alemanes no sabían es que, 3 semanas antes, el HMS Duncan había recibido un dispositivo secreto instalado por técnicos que llegaron de madrugada y se marcharon antes del amanecer. El equipo no tenía nombre oficial. Los ingenieros lo llamaban «Sistema de detección de superficie de 10 centímetros», pero los marineros británicos lo apodaron cariñosamente «Baby». Y Baby estaba a punto de cambiar la guerra. El proyecto había comenzado en febrero de 1940, cuando físicos británicos en el Telecommunications Research Establishment se dieron cuenta de que los radares convencionales, operando en longitudes de onda largas, no lograban detectar objetos pequeños como submarinos en la superficie. La solución teórica era obvia: crear un radar con una longitud de onda mucho menor, en el rango de los 10 centímetros. El problema era que esto exigía una fuente de energía completamente nueva, algo que los alemanes consideraban imposible de miniaturizar. Pero el Dr. John Randall y el Dr. Harry Bott, trabajando en la Universidad de Birmingham, no aceptaban un imposible. En solo 6 meses, inventaron el magnetrón de cavidad resonante. Un dispositivo del tamaño de una mano humana capaz de generar microondas con potencia suficiente para detectar un submarino a 20 kilómetros de distancia. El primero prototipo fue probado en agosto de 1940, y los resultados fueron tan extraordinarios que Churchill ordenó secreto absoluto. Si los alemanes descubrían el magnetrón, podrían desarrollar contramedidas o, peor aún, replicar la tecnología. La decisión fue clara: los nuevos radares de 10 centímetros solo se instalarían en barcos operando en medio del Atlántico, donde los submarinos hundidos no pudieran ser inspeccionados por los alemanes. En marzo de 1943, los primeros sistemas Baby fueron instalados en escoltas británicas, incluyendo el HMS Duncan. El comandante Gretton recibió órdenes estrictas: usar el equipo solo por la noche, destruir el radar si el barco era capturado y jamás mencionar su existencia por radio. En la mañana del 6 de mayo, el HMS Duncan estaba escoltando al convoy Jones 5, una formación de 42 barcos mercantes cargados con suministros vitales. En las últimas 72 horas, 13 barcos habían sido torpedeados. La moral estaba al límite. Los marineros sabían que los U-boats los rodeaban, atacando por la noche cuando eran invisibles. Pero en aquella madrugada,
Por primera vez en la guerra, los cazadores se convirtieron en la presa. A las 4:18, el HMS Duncan aceleró en silencio total, seguido por los destructores HMS Vidette, HMS Los Strife y HMS Sunflower. Se dividieron en dos formaciones, moviéndose en pinza alrededor de los 8 puntos luminosos en la pantalla del radar. Los submarinos alemanes no sospechaban nada. El capitán Lieutenant Herbert Schneider, comandante del U-758, observaba el convoy a través de su periscopio nocturno. «No nos ven», le murmuró a su segundo al mando. «Nunca nos ven». A las 4:31, bengalas iluminadoras explotaron en el cielo, transformando la noche en día. De repente, 8 submarinos quedaron expuestos en la superficie del océano, completamente vulnerables. La reacción alemana fue de pánico absoluto. «Inmersión de emergencia», gritó Schneider. Pero era demasiado tarde. El HMS Duncan abrió fuego con sus cañones de 4 pulgadas. El primer proyectil impactó en la torre de mando del U-758, matando a Schneider y a todo el equipo del puente instantáneamente. El submarino, sin mando, giró en círculos mientras se hundía, con su proa apuntando al cielo antes de desaparecer bajo las olas. 63 hombres murieron en menos de 2 minutos. El U-266, comandado por el capitán Lieutenant Ralph von Hessen, intentó sumergirse, pero los tanques de lastre fueron perforados por una ráfaga de cañón. El submarino se hundió lentamente, como una piedra, sin oportunidad de escape. 47 tripulantes se fueron al fondo del Atlántico. El U-954 logró sumergirse, pero el HMS Vidette ya estaba en posición. Cargas de profundidad llovieron alrededor del submarino. La primera explosión rompió los compartimentos de popa. La segunda destruyó el casco de presión. El U-954 implosionó a 200 metros de profundidad. 45 hombres murieron instantáneamente, aplastados por la presión del océano. Todo esto en absoluto silencio de radio. Los submarinos no transmitieron ninguna alerta. A las 5:03, 6 submarinos alemanes habían sido destruidos. Los dos últimos, el U-638 y el U-531, se sumergieron tan rápido que sus tripulaciones dejaron las escotillas abiertas. El agua inundó los compartimentos de mando. Ambos se hundieron sin disparar un solo torpedo. 101 marineros alemanes murieron ahogados. Al amanecer, la superficie del Atlántico estaba cubierta de restos, aceite y cuerpos. Pero ningún sobreviviente. Ninguna transmisión de radio. Ninguna explicación. En el cuartel general de submarinos en París, el almirante Donitz esperaba los informes de la operación. A las 9, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. 8 submarinos habían entrado en silencio de radio al mismo tiempo. A las 12, todavía no había contacto. A las 18, Donitz convocó una reunión de emergencia. 8 U-boats, dijo, desaparecieron en una sola noche. Sin mensajes. Sin señales de socorro. Sin sobrevivientes. Un oficial preguntó, ¿alguna evidencia de que fueron detectados? Donitz sacudió la cabeza, imposible. Nuestros submarinos estaban en la superficie. Los radares aliados no detectan perfiles bajos. Pero la verdad era innegable. Algo había cambiado. La inteligencia naval alemana comenzó a investigar. Prisioneros británicos fueron interrogados. Los restos fueron analizados. Pero nadie mencionó la palabra radar. Los británicos habían entrenado a todas las tripulaciones, si eran capturados, jamás revelar la existencia del Baby. En junio de 1943, Donitz recibió un informe alarmante, pérdida de 41 U-boats en mayo. Tasa de pérdida insostenible. Causa desconocida. Por primera vez en la guerra, consideró retirar todos los submarinos del Atlántico Norte. Pero Hitler se negó. Los U-boats son nuestra única arma contra los convoys. Sigan atacando. Fue una sentencia de muerte. Entre mayo y agosto de 1943, 82 submarinos alemanes fueron hundidos. La mayoría detectados por radares de 10 centímetros.
En julio de 1943, el U-454 fue hundido en el Golfo de Vizcaya por un bombardero británico equipado con el radar Baby aerotransportado. Esta vez, hubo sobrevivientes. 23 marineros alemanes fueron capturados y llevados para interrogatorio. Uno de ellos, el ingeniero jefe Klaus Hartmann, preguntó al oficial británico, ¿cómo nos encontraron? Estábamos en la superficie, por la noche, sin emitir señales. El oficial sonrió, tenemos nuestros métodos. Hartmann insistió, es imposible. El radar no funciona contra submarinos en la superficie. El británico no respondió. Pero Hartmann se dio cuenta de algo, ustedes desarrollaron un nuevo tipo de radar, ¿no es así? Silencio. Con una longitud de onda menor. Mucho menor. El oficial británico se levantó, esta conversación ha terminado. Pero el daño estaba hecho. Los informes de interrogatorio llegaron a Berlín en agosto de 1943. Ingenieros alemanes comenzaron a trabajar en su propio radar de microondas. Pero era demasiado tarde. Alemania no tenía magnetrones. No tenía la tecnología de fabricación. Y no tenía tiempo. En septiembre de 1943, técnicos alemanes recuperaron fragmentos de un radar aliado de un bombardero derribado sobre Francia. Cuando vieron el magnetrón de cavidad, quedaron en shock. Un ingeniero escribió en su informe, este dispositivo representa un avance tecnológico de al menos 3 años. La replicación inmediata es imposible. Donitz leyó el informe y supo que la guerra estaba perdida. Al final de 1943, el Baby había sido instalado en 236 barcos aliados y 692 aeronaves. La tasa de detección de submarinos aumentó un 700%. Entre enero de 1943 y mayo de 1945, 783 U-Boats fueron hundidos. Más de 30.000 marineros alemanes murieron, la tasa de mortalidad más alta de cualquier fuerza militar en la Segunda Guerra Mundial. Y todo comenzó con un dispositivo al que llamaron cariñosamente Baby. El almirante Donitz escribió en sus memorias, la introducción del radar de 10 centímetros por los aliados fue el punto de inflexión de la batalla del Atlántico. De repente, nuestros submarinos, que antes eran cazadores invisibles, se convirtieron en blancos indefensos. Perdimos cientos de tripulaciones y, con ellas, la guerra. Tenía razón. La batalla del Atlántico se decidió no por estrategia o valor, sino por tecnología. El comandante Peter Gretton, que había comandado el HMS Duncan en aquella fatídica madrugada de mayo de 1943, fue condecorado con la Orden de Servicio Distinguido. Pero nunca habló públicamente sobre el Baby. Incluso después de la guerra, el radar de 10 centímetros permaneció clasificado hasta 1952. Cuando finalmente se reveló, el mundo descubrió que aquel pequeño dispositivo había salvado millones de toneladas de suministros, mantuvo a Gran Bretaña en la guerra y cambió el destino de la civilización occidental. El Dr. John Randall y el Dr. Harry Boot, los inventores del magnetrón, recibieron relativamente poco reconocimiento público. Randall murió en 1984, Boot en 1983. Ninguno de ellos se hizo rico con su invención. Pero su trabajo no solo ganó la guerra, revolucionó la tecnología moderna. Hoy en día, los magnetrones de cavidad están en cada horno de microondas del mundo. Miles de millones de personas usan diariamente la tecnología que una vez silenció a 8 submarinos alemanes en una sola noche. En 2011, buzos encontraron los restos del U-758 a 800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. La torre de mando todavía mostraba las marcas del proyectil que mató al capitán Leutnant Schneider. Dentro del submarino, cartas no enviadas, fotografías de familias que nunca volverían a ver a sus hijos. Y un diario de a bordo cuya última entrada, escrita a las 4:29 de la mañana del 6 de mayo de 1943, decía simplemente, bengalas iluminadoras. ¿De dónde vinieron? Él nunca lo supo. Ninguno de los 508 marineros alemanes que murieron aquella noche lo supo. Se fueron al fondo del océano creyendo que habían sido víctimas del azar, de un ataque sorpresa, de la mala suerte. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más aterradora, fueron muertos por la física.
por ondas electromagnéticas de 10 centímetros de longitud que rebotaban en sus torres de mando y volvían a antenas que no sabían que existían. Fueron muertos por un bebé. Por Baby. Un dispositivo del tamaño de una mano humana que los alemanes consideraban técnicamente imposible. Y esa es quizás la lección más importante de la historia de la guerra: subestimar el ingenio humano es fatal. Dönitz había calculado cada variable, estudiado cada debilidad de los aliados, planeado cada táctica. Pero no había considerado la posibilidad de que los británicos inventaran algo completamente nuevo. Algo que desafiaba todas las suposiciones. Algo imposible. Al final de cuentas, la batalla del Atlántico no fue ganada por barcos o estrategia. Fue ganada en un laboratorio en Birmingham por dos físicos trabajando con equipos improvisados. Fue ganada por un tubo de cobre con cavidades resonantes. Fue ganada por Baby. Y cuando el comandante Greton miró aquella pantalla de radar en la madrugada del 6 de mayo de 1943 y vio 8 puntos luminosos donde debería haber solo oscuridad, susurró solo dos palabras: los tengo.